El inicio de la cocina se remonta a la prehistoria. Con la evolución del hombre y la búsqueda de invenciones, el fuego fue el descubrimiento que marcó esta era. A su vez, el fuego en la prehistoria era un bien común, algo costoso de mantener, y avivarlo se convirtió en una tarea cotidiana. Tiempo más tarde fue sustituido por los hornos subterráneos en los que se cocía el pan. Pasados los años, en 1827, por otro lado, el fuego y su mantenimiento dieron innumerables rituales y utensilios. Época romana. En la Domus Romana, como en Pompeya, el horno estaba fuera de la casa, adosado a una pared de patio cerca a un huerto. Asimismo, era costumbre romana comer acostado en la cama diurna, lectus. En esa época, los romanos ya utilizaban braseros portátiles. Estos eran sistemas de cocción transportables. En la Edad Media se comía de manera glotona y voraz. Los alimentos más nutritivos eran los más grasosos. La cena era más importante que la comida y se comía primero con los dedos y después con los cubiertos. En los grandes monasterios, las comidas tenían fama de ser pantagruélicas. Pasaron de 13 a 10 platos por día. Los utensilios de cocina eran ollas cerámicas que se suspendían del fuego con asas y punzones de hueso. Las familias acomodadas cenaban en copas de cristal y platos de plata. El cobre sustituyó al barro y la madera al hierro. En esta época, para acercar la cocina a la casa, se tuvo que encerrar el fuego. Así dio paso a las salas de fuego que poco a poco comenzaron a crear armarios, murales y alacenas. Las carnes ahumadas se convirtieron en una costumbre, ubicada en sala de gran altura para asar animales, donde el ahumado se convirtió en un modo popular de aprovisionamiento para el invierno. El hogar solía ser un octógono situado en el suelo, que medía cerca de 2 metros de diámetro y se encendía sobre un pavimento de ladrillo. El fuego encendido y el humo encerrado se convirtieron después en las mayores desventajas del invento. En Europa occidental, las casas abrigaban bajo el mismo techo a las personas y al ganado. La convivencia tenía incomodidades e infecciones de ratas, pulgas y chinches. Si la familia era próspera, tenía una edificación aparte llamada foconia. El centro del hogar fue paulatinamente sustituido por una chimenea de ladrillo adosada al muro. Esto generaba una disminución del riesgo de incendio y una mejor circulación de humo, y el fuelle sustituyó a los pulmones humanos. Tras los avances vividos con la reubicación y el aumento de la seguridad en la cocina medieval, la historia social y arquitectónica sufre un retroceso. En las mansiones más lujosas, las cocinas pasaron a ser un lugar de servicio, ajeno a los dueños de la casa. La herramienta fundamental de la cocina era la olla de 3 pies de hierro, que se colocaba en un aparato llamado cremallera sobre el fuego. El carbón vegetal era el combustible más utilizado, porque no desprendía humo ni olor, generaba poca ceniza, abundante calor, pero su inhalación era mortal. La sustitución de este combustible por el carbón mineral ennegreció las casas y se prohibió usarla en 1306 en Londres. Siglo XVIII. Durante esa época, en países como Italia o Japón, las tareas del hogar estaban jerarquizadas, así como el lugar de cada uno en la mesa y el protocolo para servir la comida. Cuando ya se sabía cómo iniciar el fuego y también cómo mantenerlo, el problema era dosificarlo. Por esto apareció el horno doméstico. A finales del siglo XVIII, el inglés Benjamin Thompson, conde de Rumford, dio paso definitivo hacia el perfeccionamiento del fogón. Inventó un sistema que consistió en aislar el calor para no desperdiciarlo. Esta era una instalación maciza de ladrillo con pequeñas aberturas en su parte superior plana para cada utensilio de cocina. En Londres, a principios del siglo XIX, los arquitectos seguían desterrando la cocina de su campo de preocupaciones. La confinaban a alguno de los extremos de la casa y seguía siendo, fundamentalmente, un lugar lleno de humos, grasa, olores y el calor. En 1830 aparece el fogón de hierro. Supuso un gran progreso que dio paso a que, un siglo después, se creara la cocina cerrada, horno y fogón juntos, la cual significó un avance indudable. Sin embargo, era muy poco eficaz, ya que tiraba en exceso y muchas veces lograba fundir las barras interiores para sujetar bandejas. El siglo XIX fue el siglo de la ciencia. En 1869 aparecieron fogones y aparatos de cocina donde el agua fría entraba por un lado distinto al agua caliente. Además, se aligeró el peso de los aparatos y se construyeron sobre ruedas. En 1982 comenzaron a instalarse en Londres contadores de gas que funcionaban con una moneda. El frigorífico mecánico se instaló en la mayoría de los hogares.
cuando aparecieron máquinas comerciales para hacer hielo en Estados Unidos, hacia 1860. Costaban $900 de la época hasta que General Electric y General Motors, ya entrando en el siglo XX, se interesaron por producir en serie el invento. Unos años más tarde, en 1891, se celebró en el Crystal Palace de Londres una feria de electricidad, donde los visitantes pudieron ver nuevas cocinas, fogones compactos que empleaban energía eléctrica y otros combustibles revolucionarios. En 1915 el fogón se hizo más económico y aparece el regulador termostático. A partir de 1930 los hornos se adaptan modularmente a las cocinas. Las cocinas tenían como característica sus patas curvas y delgadas. A partir de la Primera Guerra Mundial, el fogón más popular era el mixto, de gas y carbón. Las cocinas redujeron su tamaño y pasaron a unirse con el lavado y armarios para convertirse en una sala de máquinas. El hierro estructural de las cocinas fue reemplazado por chapa de acero inoxidable, y poco después, todas las cocinas tenían esmalte de porcelana blanco. La cocina moderna se define por su arquitectura más que por su tecnología. Christine Frederick analizó las labores que se realizan en la cocina para optimizar el espacio. También propone abrir las cocinas para que las mujeres puedan vigilar a sus hijos y compartir tiempo en familia. Así, la arquitectura se fusionó en la cocina. El mobiliario es continuo y las instalaciones eléctricas fijas. Apareció el linoleum en los suelos continuos y mejoraron las condiciones sanitarias. Poco después, la estandarización y la optimización del mobiliario llegaron de la mano con la electricidad. Jacobus Oud diseñó la cocina como una sala de paso para llegar al comedor. Estas podían ser cerradas por puertas corredizas de cristal. En el siglo XX se aprovecharon los espacios hasta el fondo, para almacenar enseres, hornos levantados, mesas para trabajar sentados, distribución que permite ahorrar tiempo en el preparado de comidas. Margaret Schutt añadió influencia de Frederick al diseño de su cocina Frankfurt en 1925, en la que superficies de trabajo continuas permitían el trabajo sentado. Le Corbusier, en 1950, diseña la cocina con barra según la moda americana, en la cual se implementan nuevos materiales para las encimeras. En 1945 se estandarizaron medidas. Los fabricantes de aparatos a gas e industrias de armarios de cocina decidieron que la profundidad de las superficies de trabajo sería 60 centímetros y 90 del suelo a la mesa de trabajo. Estas medidas, con pequeñas variaciones, fueron exportadas a muchos países. Pero la mejora de electrodomésticos como licuadoras, batidoras, trituradoras, etc., marcó la dirección de la evolución de la cocina. En los 70s surge nueva generación de electrodomésticos, secadoras de ropa, hornos microondas y fogones vitrocerámicos. Pero la consigna que Christine Frederick propuso se lleva hasta nuestros tiempos: ahorrar tiempo y esfuerzo para vivir mejor. Por ejemplo, factores como un fácil mantenimiento y el ahorro de energía.